Hemos llegado al final de esta semana en la que aprendimos muchísimo sobre el amor y la justicia de Dios y cómo Dios va a obrar para liberar a su pueblo al final, pero cómo Dios ha estado hablando siempre y le ha hablado al faraón, y aún así el faraón ha estado obstinado y va a recibir su juicio, el juicio de Dios, no, y nuestro pastor nos lo explicaba ayer, no porque Dios esté queriendo dañarlo a él, sino porque debe ejecutar sus juicios justamente porque ama a su pueblo, ama a aquellos que creen en él y no puede permitir que el mal se perpetúe. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto para terminar con algunas reflexiones y conclusiones, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ayuda a poder afianzar nuestra fe en el carácter de amor que tú tienes y que has manifestado, y que incluso a veces llegas a actuar de maneras que pueden ser malinterpretadas, es verdad, pero que si te conocemos a ti podremos comprender mejor. Ayúdanos a tener ese entendimiento, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, quizá antes de comenzar con algunas conclusiones que vamos a hacer, tal vez algunos cuando leen estos relatos, y lo mencionamos quizás hacia el principio, piensan en Hollywood y todo lo que nos ha vendido esa idea del Ramsés como contemporáneo de Moisés, que no tiene nada que ver, por algunas cosas que de repente leen en la Biblia que tal vez no hemos logrado contextualizar, pero para aquellos que luego piensan, el relato está bonito, pero tal vez no sea tan literal como la Biblia quiere hacernos parecer. ¿Cuál es el escenario que mejor encaja en la historia, que cuando uno lo lee y luego ver lo que dice el relato bíblico, dice, este tiene que ser el escenario y podemos de alguna manera corroborarlo? Si puedo usar esa palabra, aunque los que creemos en la palabra de Dios sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero que nos podría ayudar a entender el momento histórico en que sucedió esto. Bueno, yo creo que lo hemos mencionado aquí. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sin embargo, la evidencia no es una antítesis de la fe, o sea, no es contrario a la fe, sí, sino que más bien afirma nuestra fe. Es como tener un bono extra, sí, como que una persona hace su trabajo, recibe su salario, pero de repente viene la empresa y le dice, mira, te vamos a dar esto otro. No esperaba recibirlo, yo siempre iba a hacer mi trabajo, pero muy bien, ¿verdad? Claro. Mi ayuda a esto. Así que yo creo que de esa manera podemos nosotros evaluar los descubrimientos arqueológicos y algo bien importante es que para el creyente siempre van a afirmar su fe, y cuando hay una contradicción aparente entre la ciencia, entre hallazgos, creo que solo es todavía cuestión de tiempo, sí, pero al final la Biblia siempre prueba ser verdadera. En toda esta historia que tenemos, por supuesto, hay personas que ya lo han pensado desde hace mucho tiempo. Bueno, corroboremos con la historia antigua egipcia si ocurrió algo como que se le murió el hijo al faraón, como que el faraón quedó allá, pereció ahogado en el Mar Rojo. Y claro, eso es válido también porque es bueno si tenemos otras evidencias. Pero quiero decirle que según el mejor escenario, como usted mencionaba, esa palabra que tenemos, el faraón, quien fue el que recibió las plagas, Tutmosis III, era el faraón. Él había tenido un hijo, quien era su primogénito, antes de que ocurriera la muerte de los primogénitos, antes de las plagas, muy probablemente este hijo murió, no se sabe por qué, a veces no quedaba todo registrado, claro, pero puede ser por una enfermedad, por un accidente, lo que sea. Entonces ya había habido una pérdida en esa familia, sí. Ahora viene su otro hijo que lo podemos llamar, bueno, es conocido en la historia como Amenhotep o Amenhotep II. Él tiene ahora su hijo también. Amenhotep II, su padre, Tutmosis III, lo pone como corregente, o sea, estaba simultáneamente, le daba algunas asignaciones ahí en el reino,
probablemente por ese temor, bueno, ya perdí un hijo Sí. y de repente yo me muero y quién va a quedar en el poder, así que tal vez lo estaba entrenando, ¿verdad? Claro. Podemos pensar en eso. Entonces, cuando viene la 10ª plaga, donde muere el primogénito, en este momento quien muere de la familia del faraón sería el hijo de Amenhotep. Amenhotep II. Ok. Sería su hijo quien muere y posteriormente llega a reinar en Egipto Tutmosis IV, pero que no era el primogénito de Amenhotep II porque es el que ha muerto en las plagas. Así que conciliando con los nombres y con la información histórica que tenemos, podemos decir que este es el mejor escenario, porque incluso es bien interesante en algunas inscripciones, alguna inscripción por ahí que se ha descubierto, se sabe que el que gobernó después de este faraón, de Tutmosis III, no era su hijo primogénito y tampoco era el hijo primogénito de Amenhotep II. Así que la palabra de Dios se cumplió tal como había sido predicha. Y eso sería una cosa muy inusual en un gobierno, que el primogénito no llegara al trono. Así que ahí está. Eso inusual fue por una razón poderosísima. Dios estaba ejecutando sus juicios. Pero durante esta semana también hablamos sobre esa primera Pascua, pastor, esa primera Pascua que se celebró en el mundo y en la historia. Y ya se destacaron algunos significados, el tema del cordero sin mancha, del pan sin levadura, del hisopo y de la sangre puesta en los dinteles, en el dintel y en los postes de la casa. Pero luego, más adelante, y ya se habló en la semana que esto señalaba a Jesús, y más adelante Jesús, justo en las vísperas de su propia muerte, que había sido simbolizada en este caso en la Pascua, hace un nuevo rito. Podríamos decir una transición entre la Pascua y ahora lo que conocemos comúnmente como el rito de la Santa Cena o el rito de comunión. ¿Por qué es importante esa transferencia y cómo deberíamos entenderla nosotros los cristianos, considerando que hasta el día de hoy, por ejemplo, los judíos ortodoxos generalmente celebran la Pascua, pero nosotros ya no celebramos la Pascua? En cambio, tenemos esta otra celebración instituida por Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo lo resumió muy bien y dijo: nuestra Pascua es Cristo, que ya ha sido sacrificado por nosotros. Y también Jesús quería que la iglesia cristiana, que sus seguidores, a partir de su muerte en la cruz, ellos recordaran. Esa palabra es bien fundamental, recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que Él instituyó un rito, que son de los pocos ritos que tenemos en el Nuevo Testamento, los podemos contar con los dedos de la mano, los ritos oficiales, las ceremonias oficiales que Jesús estableció para la iglesia cristiana, y entre ellos era recordar cómo Él fue entregado por los pecados de este mundo, su cuerpo y su sangre, que fueron fundamentales para nuestra salvación, ya que Él murió por nuestros pecados, recibió en sí mismo el castigo de nuestros pecados, fue vaciado con su sangre para que todos pudieran ser salvos. Entonces ahora Jesús ha dejado un rito maravilloso, y al igual, hermano Gerson, que en la primera Pascua los israelitas ejercieron fe, creyeron y obedecieron. Para nosotros este rito también es un rito de un profundo significado. Amén. Donde cuando se celebra, ahí mismo Cristo está presente y hay salvación, hay liberación del pecado, del temor. No hay una fecha cuando debe celebrarse. Jesús dijo cada vez. Ese cada vez puede ser en cualquier momento. Como iglesia, nosotros frecuentemente acostumbramos a celebrarlo cada trimestre, una vez cada trimestre, pero hay otras ocasiones especiales donde volvemos a participar, a recordar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestro favor. Y nuevamente, así como sucedió la primera Pascua, así también sucede hoy. Esa fe en Jesús es la que me asegura a mí ahora
que mis pecados han sido perdonados y que tenemos derecho a la salvación. Amén. Bueno, en esa primera Pascua, la misma palabra Pascua tiene un significado, pasar por encima, pasar. Nos hace pensar en algunas frases que nosotros usamos, pastor, y bueno, y que las encontramos en la Biblia, que hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, somos limpios por la sangre de Cristo. ¿Qué deberían implicar para nosotros? ¿Cómo deberían impactar nuestra vida estas expresiones para que dejen de ser meras metáforas, símbolos y se conviertan en una realidad? ¿Cómo las experimentamos? Bueno, en realidad hay algo que es fundamental acá y es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Hay un texto en Zacarías que a mí me ha gustado siempre porque habla de una profunda convicción de pecado que a esa no podemos llegar por nosotros mismos. Se necesita el Espíritu de Dios y dice, mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por el hijo primogénito que ha muerto. Y no tiene que ver con la historia que estamos hablando esta semana, pero sí tiene que ver con lo siguiente. Solo cuando hay una profunda convicción de pecado, y eso solo lo puede traer el Espíritu Santo, porque dice Jesús mismo, en el libro de San Juan encontramos esto, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es la promesa que hizo Jesús del Espíritu. Yo creo que muchas veces nosotros no apreciamos más el don, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque no nos damos cuenta, no le hacemos números, que en realidad nuestros pecados son tan malos y que tienen una consecuencia tan devastadora. Yo creo que si nosotros reflexionáramos en eso, buscáramos desesperadamente una solución, y esa solución solamente puede ser Cristo Jesús. Así que este es un tema de reflexión para nosotros que creo que no debemos pasar por alto. Bueno, va a hablar de la Pascua, va a hablar de este rito, porque en realidad sobre todos nosotros, sobre todos los seres humanos, pende una condenación por el pecado, y es la muerte eterna. No estoy hablando que un carro lo atropelló, no, estoy hablando muerte eterna. Es pagar por cada error que ha cometido, cada pecado que ha cometido, cada acto, cada mirada, cada sentimiento. Bueno, es algo terrible, pero gracias a Dios no tenemos que pagar. Cristo es nuestro sustituto. Hay una historia que estoy recordando en este momento que viene de esta primera Pascua, y es que había una familia judía que hicieron todo como Dios había mandado, pero antes de la medianoche el primogénito de esta familia, que era un niño, le pregunta a su padre, papi, ¿de verdad pusiste la sangre allí en los postes, allí en la puerta, en el dintel? ¿Pusiste la sangre? Y su padre, sí, hijo, sí, ya pusimos la sangre. Y el niño nuevamente, papi, ¿estás seguro que pusiste la sangre? ¿Por qué? Porque él sabía que esa noche iba a haber destrucción. Si no estaba la sangre, imagínense si uno supiera, bueno, si yo tengo esto, no me va a pasar esto. Entonces, creo que si nosotros entendemos eso, somos pecadores, condenados por nuestros pecados, por nuestras acciones, merecemos el castigo, merecemos la muerte eterna. Deberíamos preocuparnos si en realidad hemos aplicado, si en realidad estamos aplicando, permitiendo que Cristo aplique en nuestra vida los efectos beneficiosos de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y queremos que ore justamente por eso, pastor, porque que el Espíritu Santo pueda traer esa convicción y que haga real en la vida de cada uno lo que Cristo hizo en nuestro favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la lección de esta semana, que nos recuerda que el mal no va a durar para siempre y que tú un día, contra todas las cosas que suceden en este mundo, te vas a levantar. Nadie podrá impedir tu acción. Te damos gracias, Señor, porque antes que esto suceda, tú envías un mensaje de advertencia para que podamos escuchar el Evangelio, podamos arrepentirnos, podamos cambiar nuestra vida. Señor, en este momento ayúdanos a creer otra vez en tu palabra
y saber de que tú estás obrando y vas a obrar. Pero sobre todo pedimos ahora para que podamos aceptar el rico don de la salvación que ha sido ofrecido a través de Jesucristo, y que cada vez que participemos de estos emblemas, de estos símbolos del cuerpo de Cristo, como lo hacemos en la cena del Señor, ayúdanos, Señor, para hacerlo con la fe y la confianza de que cuando el juicio de condenación venga, pasará por encima de nosotros, porque estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu brazo poderoso liberó a Israel. Tu brazo poderoso me librará también. El desierto de la vida contigo cruzaré, y a la tierra prometida por tu gracia entraré. Victoria, 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 en Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor, y todos verán su gloria. Victoria, 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 en Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor, y todos verán su gloria. Tú guiaste a tu pueblo con amor y con bondad. Tú también a mí me guías en mi duro caminar. Y así como ganaste las batallas de